Ampliar tus horizontes mentales, desafiando tu vida espiritual, nos llevarán más allá de lo convencional. Acompáñame en cada episodio mientras exploramos juntos las profundidades de la mente, el alma y el espíritu, desentrañando los secretos de la transformación personal. Hola, soy Eduardo Ropart, psicólogo, teólogo e investigador del comportamiento humano, y esta es Percepción Diferente, dejando una huella en la humanidad. Bienvenidos. Porque la salud mental debe ser un hábito diario. Doctor, ¿cuándo debo pedir una consulta en psicología? Me remitieron del médico a psiquiatría y me formulan. Me están diagnosticando un trastorno emocional y me dieron una medicación. Tengo miedo a estar medicado. ¿Me genera dependencia? ¿Qué pasa con la medicación psiquiátrica? ¿Se puede resolver esta situación? Son algunos de los escritos que nos llegan. Las personas en consulta llaman con mucho afán. Medicaron a mi esposa, tuvo un trastorno, tuvo una crisis emocional, tuvo una crisis de ansiedad. Muchas veces los padres llaman afanados a buscar precisamente este tipo de orientación. Las emociones y los trastornos emocionales. Porque la salud mental debe ser un hábito diario. ¿Por qué hay tanta crisis en este momento en las relaciones y en las emociones? Tenemos que tener en cuenta algo muy importante, y es que el tamaño del cerebro se reduce cuando hay un impacto en, en la respiración, en el oxígeno neuronal. Las neuronas viven de oxígeno principalmente, y se perdió desde hace unos años la capacidad de oxigenación en las neuronas, producto de un virus. Eso hace que el tamaño del cerebro se haya reducido al punto que cuando venimos a tener una experiencia como la que teníamos antes del virus, la respuesta biológica y bioquímica no es la misma. Adicionalmente, hoy, producto de la tecnología y del avance en donde todo es de inmediato, donde si tú no respondes de inmediato un mensaje, te mandan caras, te mandan signos de interrogación. Entonces, todo se debe responder en el mismo momento. Hay un gran estrés y ese estrés va a causar una descarga emocional que obviamente le va a quitar en esos neurotransmisores el oxígeno a las neuronas, más el zinc, el potasio y otros nutrientes, y van a generar una disregulación en todos los aspectos emocionales, biológicos y bioquímicos. Si esto es físico y internamente hay química, pues hay una energía que no se está dando correctamente hacia mi vida. Entonces afecta en esas descargas el sistema respiratorio. Por eso en una crisis, por ejemplo, emocional puede dar un problema respiratorio. La gente siente que se ahoga, una presión muy fuerte en el pecho. También genera problemas en los ritmos cardíacos porque hay una descarga sobre el sistema cardíaco y empiezan los latidos a generar una taquicardia y la gente siente que se va a morir. También en el sistema digestivo, entiendo gente que ahí llama en una crisis de ansiedad y dice, me da un mal de estómago terrible o me da una sensación en la boca del estómago de mucha agonía. Otras personas pueden experimentar hormigueo en las manos, resequedad en la boca, dolores fuertes de cabeza en un área, en los ojos, en los párpados, en el cuello, y muchas de las descargas biológicas y bioquímicas, entonces va a afectar los sistemas que tiene el cuerpo humano para desarrollarse de la manera correcta. ¿Cómo abordar este tema de las emociones que afectan las relaciones, especialmente la interna, mi relación interna? Debemos empezar, primero que todo, por observar nuestro entorno. Muchas veces comenzamos por observarnos a nosotros mismos, pero nosotros somos producto de un entorno en donde vivimos. ¿Qué está pasando en mi exterior? Porque lo que está pasando en mi exterior lo estoy llevando de una manera interpretativa, senso-percepción, sentidos, y una información que yo lo doy por medio de mis sentidos. Y eso es lo que está entrando a mi vida. Mira esto. Si yo observo que a alguien están atracando en esa esquina, mis sentidos inmediatamente mandan una percepción de alerta, de peligro, e inmediatamente a nivel interno hay una descarga emocional, una descarga biológica y de energía que va a producir a mí un pánico, que va a producir un miedo, que va a producir una ira, y yo puedo o huir o ir a enfrentarme
Entonces, esa percepción de lo que está pasando va a generar internamente una desconexión biológica, porque hay una alteración, y una mala relación conmigo mismo. Después quedo asustado. Alguien me comentaba, vi un atraco en un bus y entonces quedé como angustiado todo el día pensando yo debía hacer algo y no lo hice. Dejé robar a la otra persona. Después dije, más bien no hice nada porque me hubieran robado a mí, me hubieran podido matar. Entonces esa confusión en ese momento hace que tengamos unos diálogos internos incoherentes. Las emociones que generan una alteración producto de las relaciones vuelven al ciclo. Emoción, relación, relación, emoción y vuelve el ciclo y de ahí nos salimos. Las relaciones están muy cargadas de emociones en todos los aspectos. Entonces, primero observamos qué hay en mi entorno, qué sucede en mi entorno. Entonces, en el entorno hay críticas, haz la lista, en el entorno hay amenazas, en el entorno hay dificultades, en el entorno hay escasez, o por el contrario, pueden existir otro tipo de situaciones que produzcan bienestar. No, mi entorno es tranquilo, tengo paz, tengo tranquilidad, pero la mayoría no lo tiene. Son entornos difíciles, muchas veces son entornos agresivos, entornos que amenazan o entornos que generan incertidumbre. Hoy en día nada de fijo y todo se mueve. Entonces, es determinante observar que hay algo en el entorno que afecta mucho el diálogo interno y se llaman las críticas. ¿Qué haces tú con las críticas? Las redes sociales hoy nos invitan a que nos sintamos muy bien cuando nos estimulan con un bien hecho o bien dicho, o con un estoy de acuerdo. Eso estimula. Eso hace que nos sintamos mejor porque lo estamos haciendo bien. Pero en el entorno muchas veces y en las mismas redes pueden generar aspectos contrarios de críticas. Tú puedes criticar todo lo que tú quieras y ese es tu entorno, pero ¿qué estás sintiendo internamente? Las críticas, los juicios, las apreciaciones y las etiquetas, producto de relaciones y entre más cercanas, más difíciles de manejar, van a producir en tu mente una reacción de forma psicológica y en tu cerebro una reacción de forma biológica. La biología se angustia y la psicología se vuelve ansiosa. La angustia es fisiológica y la ansiedad es psicológica. Entonces, cuando se unen las dos, empieza a existir una respuesta que va a afectar tus relaciones. La mayoría de las relaciones está afectada por las emociones. Las emociones determinan muchas veces el tipo de relaciones que vas a tener. Pero como tu entorno genera una afectación, ahí ya vamos a tener, lo primero, un desorden emocional. Entonces, para ser muy puntuales en salud mental como hábito diario, lo primero, tengo una disregulación emocional. Vamos a anotarla ahí. Lo primero, vamos a estar disregulados emocionalmente porque el entorno no es bueno. Entonces, ya mi vida emocional tiene un desorden. ¿Cómo lo ordeno? Porque es primero el diagnóstico y cuidado con el pronóstico, porque pasamos de diagnósticos a pronósticos, pero no soluciones. Tienes una disregulación emocional, luego te vas a deprimir. Sí, pero hay una solución. ¿Qué hacemos con la disregulación emocional? Primero, identifica ese entorno agresivo o esa palabra o ese mensaje o ese silencio que generó en mí. No lo esperaba de una persona tan querida. Sensación de pérdida. Me parece incómodo que lo haga alguien que me conoce. Sensación de humillación. No puedo creer que me esté atacando hoy. Miedo. Me sorprende porque yo esperaba algo diferente. Decepción. Ahora, ¿yo qué voy a hacer? Frustración. Se puso un obstáculo. ¿Será que lo logro solo o con el socio que perdí? Voy y lo llamo y le pido perdón por lo que no he hecho. Y ahí empieza a construirse una impotencia, una sensación de incertidumbre. Y esas emociones, producto de las experiencias, como te la acabo de nombrar con un ejemplo, va a hacer que la persona empiece a dañar su relación interna, se dañe completamente, porque se llena de todas esas emociones. Por eso, identificar la raíz emocional es ya tener el 50% de la solución. Ya sé que eso se llama miedo, ya sé que eso se llama tristeza, ya sé que eso se llama depresión. Diccionario. ¿Qué es la tristeza? La voz de la pérdida. Pero lamentablemente usted va a los diccionarios y lo que le dice el diccionario es lo que se siente,
no la raíz de lo que es. Por eso es tan importante que tú prestes mucha atención y muy pronto sacaremos el diccionario real de lo que tú debes hacer con estas situaciones. Vamos a hablar de cada una de estas palabras y cómo se tratan, porque si la etimología nos dice algo, la psicología tiene que ver con esto, porque esas palabras entran como un significado en nosotros. Y si sabemos el significado, es porque lo hemos identificado bien. Significado por identificación empieza a ser solución. Significado, sé que la tristeza es la voz de la pérdida. Identificación, significado de identificación, empieza a ser la solución. Porque si yo sé que la voz de la pérdida, pues a trabajar en lo que siento que he perdido y cómo lo puedo recuperar. Mira cómo empezó a salirse la tristeza. No estando feliz, sino recuperando o asimilando, porque muchas veces no se puede recuperar lo que se perdió, se tiene que asimilar. Un ejemplo, perdí $100, los puedo recuperar. Pero si perdí la tarde de ayer, el tiempo, no lo puedo recuperar, lo tengo que asimilar. Y asimilación tiene que ver con redimir. Lo que no hice ayer tengo que redimirlo en otro momento para que eso no venga a afectar mi vida personal. Ese diálogo interno tengo que resolverlo de una manera muy, muy importante y es tratando de lograrlo desde el punto de vista de identificación. Una vez lo identifico y sé de qué se trata, empiezo a darle la solución. ¿Qué hago con esta tristeza? ¿Qué hago con esta soledad? ¿Cómo voy a gestionar mi decepción? ¿En qué palabras las voy a colocar internamente? Alguien dice, pero no, yo sí tengo eso, yo fallé. Perfecto, reconoce tu error. Qué bueno, porque muchas veces la emoción no te debe llevar a la sensación de culpa, sino a la identificación del error. Ahí es donde valoramos muchísimo este barrido emocional que estamos aprendiendo. La mayoría de las personas puede juzgarte y genera una emoción bastante desagradable. Pero lo que tú debes hacer es tomar esa emoción y decir, ¿qué significa? Para saber si realmente lo que estoy sintiendo tiene un hecho de responsabilidad y empiezo a corregir. De los errores no se aprende, es de la corrección de los mismos. Y ahí aquí está la clave. Yo no aprendo de los errores, aprendo de cómo los corrijo. Eso es lo que tengo que aprender, cómo corregir los errores. Y una manera muy eficaz es tomar esa emoción, tristeza, vuelvo con la misma en el ejemplo, porque perdí, o sea, yo siento tristeza porque perdí. ¿Eso que perdí fue error mío? Sí, porque me descuidé, no lo atendí a tiempo, pensé que se iba a resolver solo y las cosas no se resuelven solas. Entonces tengo aquí un ambiente de una claridad de responsabilidad. Entonces voy a aprender a atender esta situación. Entonces tomé la emoción y ahora le doy solución. Cuando le doy solución, el bienestar emocional es enorme. No hay nada que haga sentir mejor al ser humano que corregir un error. Inténtalo. No hay nada que haga sentir mejor a un ser humano que confesar un pecado. Inténtalo. No hay nada mejor que pueda hacer sentir a un ser humano que pagar un delito. Si cometiste una infracción y lo pagas, dices, bueno, costó, pero ya salí de esto. Corregir, enmendar, pagar, confesar, son acciones producto de análisis emocional. Y eso evita depresión, ansiedad, tristeza profunda, desesperanza aprendida, frustración, baja tolerancia a la misma, dificultades existenciales e ideaciones suicidas. Mira todo lo que estamos resolviendo con un diálogo interno coherente, producto de una buena relación mejor con nosotros para podernos relacionar mejor con otros. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo hablaba tanto de dos cosas. Arrepiéntanse porque es el sentimiento correcto para estar enmendando el error producto de la emoción que tengo y porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, una nueva información empieza a suceder en tu mente para que en ese diálogo interno coherente te relaciones bien contigo y con los demás. Es un mensaje claro para una acción precisa. Todos los ambientes externos producen una información interna. ¿Cuál es la tuya? Hagamos una lista. En esa lista identificas emociones. En esas emociones corriges errores. No es solamente sentirte culpable, triste, abandonado, rechazado, sino por qué llegaste a sentirlo y qué tanta responsabilidad tienes. En un análisis, en una autorreflexión, para luego ir a una meditación. Meditar es hablar bien contigo mismo para poder incluir una oración para hablar bien con Dios. En una muy buena relación, hablando bien con los demás. En una transmisión de productividad y de mejor escalamiento hacia lo que todos queremos,
que es la mejor relación que podemos tener con Dios. A Dios le encanta que tú progreses, le encanta que tú prosperes, esa es su voluntad, pero que salgas de estas situaciones que te amoldan, que te dejan muchas veces frenado, sentado o acostado en una sensación de culpa, de miedo, de tristeza y de soledad. Por eso las relaciones en el entorno externo son determinantes sobre las emociones internas. Esto va acompañado de dos elementos para concluir. Una, lo que afecta neurológicamente o neurobiológicamente, porque es la conducta entre el cerebro, el pensamiento y obviamente la acción, pero depende de la conexión que tú tengas contigo mismo. Hoy en día mucha gente sale a hablar de los alimentos buenos, los no buenos, de los pensamientos buenos, de los no tan buenos, de las emociones buenas, de las no tan buenas, y el mundo ya no se mide por lo bueno o por lo malo, sino por lo entendido. Recuerda que no es ni prohibido ni admitido, sino entendido, porque hasta lo malo ahora le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. O sea, hay confusión. La Biblia lo dijo. Al final de los tiempos no sabrán ni qué es bueno ni qué es malo. Porque si llueve, para el vendedor de paraguas es bueno, pero para el vendedor de helados no tanto. Entonces, ¿qué es bueno y qué es malo? Eso es relativo. Cuidado, no es ni bueno ni malo, ni prohibido ni admitido, es entendido. Porque el pueblo se perdió por falta de entendimiento. Y cuando entiendes dónde se originan los problemas, empiezas a entender en dónde parten las soluciones. Recuerda que esto es punto de partida, pero te tienes que ver como un punto de llegada. ¿A dónde vas con este diálogo interno y de dónde partes? Esa influencia externa va a producir emociones internas que debes resolver, que debes tratar. Y allí, adoptando esta estrategia, produces un buen hábito diario, porque la salud mental debe ser esto, un hábito diario.